Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Cómo funciona?, de parte del canal de UCP Universitarios por el Cuidado del Planeta. En esta ocasión aprenderemos sobre los discos duros, dispositivos que nos han permitido guardar todo tipo de información y que forman parte importante de lo que es una computadora. En este video aprenderemos qué son los discos duros, un poco de su historia, tipos y funcionamiento. Comencemos. ¿Qué son los discos duros? Los discos duros, también llamados discos rígidos o HDD por sus siglas en inglés de Hard Disk Drive, son llamados discos por el hecho de que en su interior contienen unos platos en donde se guarda la información. Son unidades de hardware usados para el almacenamiento magnético no volátil. Esto significa que no necesitan de un suministro constante de energía para poder guardar la información, además de que tienen grandes capacidades y velocidades. La información dentro de estos puede ser modificada y reutilizarse, gracias a que poseen miles de ciclos antes de la aparición de errores. Ahora veamos un poco de la historia de los discos duros. El 13 de septiembre de 1956, IBM lanzaba el primer disco duro para uso comercial, conocido como RAMAC, Random Access Memory Accounting, por sus siglas en inglés, o contabilidad de memoria de acceso aleatorio en español. Este iba en la computadora IBM 350, tenía un peso de 1 tonelada y una capacidad de tan solo 5 megabytes, muy poco comparado con la cantidad de memoria a la que estamos acostumbrados en la actualidad. El 13 de marzo de 1973, IBM hacía otro gran avance incorporando una nueva tecnología conocida como Winchester, en su modelo 3340. Esta tecnología permitió que el cabezal de la lectura permaneciera sobre la superficie del disco. Esto significó una reducción en la complejidad del sistema de lectura-escritura y en su costo de fabricación. Por el año 1980, las computadoras personales eran cada vez más usadas, con ello los programas usados exigían más espacio de almacenamiento, a lo que IBM presentaría la unidad 3380, el primer disco duro de la historia con una capacidad de 1 GB, de la mano de la tecnología de interfaz IDE, Integrated Drive Electronics, que significa electrónica de unidades integradas, usadas para conectar los discos duros a las computadoras. Para 1992, la empresa Seagate, una de las empresas líderes en discos duros en la actualidad, lanzaba los discos Barracuda. Estos fueron los primeros en contar con rotaciones de 7200 revoluciones por minuto y una capacidad de 2.1 GB. Tipos de discos duros. Ya que sabemos qué son y un poco de su historia, conozcamos los tipos de discos duros que podemos encontrar en el mercado actual. Discos duros ATA, IDE o PATA. Estos se caracterizan por tener la interfaz ATA, Attachment. Esto nos da información sobre su arquitectura básica, como el número de pines de los cables que se usan para conectar las unidades al bus del sistema, los parámetros de la configuración maestro-esclavo o también las velocidades de transferencia de datos. Discos duros SATA. En estos, la velocidad de transferencia es de 150 megabits por segundo o 300 megabits por segundo. Los beneficios de esta tecnología es la fácil integración, debido a la mejora en el cableado, en la velocidad y en el ancho de banda. Discos duros SCSI. Los discos duros SCSI, Small Computer System Interface, interfaz de sistema de computadora pequeña en español, se usan en ámbitos más profesionales, donde la necesidad de rendimiento y fiabilidad es mayor. Son más caros, pero suelen ser más rápidos al momento de transmitir datos. Sus estándares definen sus elementos básicos del bus, el número de dispositivos que se pueden conectar al cable, la longitud del cable, las señales, las órdenes, la velocidad de transferencia, etc. Discos duros externos. Actualmente existe una gran variedad de discos duros externos que permiten agrandar la capacidad de almacenamiento de las computadoras. Los más utilizados son aquellos que se conectan mediante USB. También pueden hacer conexiones tipo ATA o SATA, pero ya son menos utilizados. SSD, Solid State Drive, en español, unidades de estado sólido. Aunque estos en específico no son discos duros, ya que no tienen los característicos platos, estos están basados en memorias no volátiles, como las memorias flash, o volátiles como las SD-RAM, en lugar de estar basados en tecnologías móviles como los discos duros tradicionales. Por lo que al no tener elementos móviles son mucho más rápidos y silenciosos, no desprenden calor, resisten mucho mejor los golpes y su consumo energético es inferior, aunque su precio es mayor en comparación con los tipos HDD. ¿Cómo funcionan los discos duros? Un disco duro es una caja hermética cerrada que en su interior se encuentra un conjunto de componentes electrónicos y mecánicos.
En la siguiente imagen podemos ver las partes principales de los discos duros. Cabezas. Estos elementos cumplen la función de lectura-escritura. Hay uno por cada superficie, o sea, dos por cada plato. Brazo mecánico. Desplazan a los cabezales para acceder a la información desde el exterior hasta el interior. Motores. Dentro de un disco duro hay dos motores, uno hace girar a los platos y el otro para el movimiento de las cabezas. Platos. Están hechos principalmente de aluminio que guardan la información. Sobre estos actúan las cabezas. Tienen dos caras magnéticas formadas por millones de pequeños elementos capaces de ser magnetizados. Así es como se representan los valores de 0 y 1 para un bit. Podríamos decir que los discos duros son un conjunto de discos llamados platos en donde se guarda la información magnéticamente. Estos platos giran a una velocidad constante y no se detienen mientras la computadora esté encendida. Cada cara de un plato tiene asignado un cabezal de lectura-escritura. Los discos duros realizan 3 operaciones para la escritura y 3 para la lectura. Para la lectura, la primera operación se desplazan los cabezales hasta el lugar donde empiezan los datos. La segunda operación es esperar a que el primer dato llegue a los cabezales. Y por último, el cabezal lee el valor encontrado. Para la escritura es algo similar. Para este caso se organizan los datos de la forma en que está definida la estructura física del disco. Primero las cabezas. Cada plato se divide en anillos concéntricos llamados tracks o pistas. Aquí se graban los datos. Segundo, los cilindros. Llamamos cilindros a las pistas accesibles en una misma posición, donde se encuentran los cabezales. Y por último, los sectores. Cada pista está dividida en arcos iguales que permiten la grabación de bloques de bytes. Cada tramo se llama sector. Estos sectores son las unidades mínimas de información que pueden leerse o escribirse en el disco duro. Para terminar, veremos su estructura lógica. Esta es la forma en la que se organiza la información contenida. Está formada por el sector de arranque o Master Boot Record. Es el primer sector de todo el disco duro, cabeza 0, cilindro 0 y sector 1. En él se almacena la tabla de particiones, que contiene la información acerca del inicio y el fin de cada partición, y un pequeño programa llamado Master Boot, que es el encargado de leer la tabla de particiones y ceder el control al sector de arranque de la partición activa desde la que arranca el PC. También tenemos el espacio particionado, que es el espacio del disco duro que ha sido asignado a alguna partición. Cada partición tiene un nombre. Si usas alguna computadora con un sistema fabricado por Microsoft, seguramente te has encontrado que estas particiones tienen como nombre una letra asignada. Puede ser C, D, E, etc., en función del número de particiones o del número de discos duros instalados en tu computadora. Ahora que sabes cómo funcionan los discos duros, puedes estar seguro de que no perderás tu información al apagar tu computadora, y que en su funcionamiento es uno de los dispositivos más complejos e increíbles de la ingeniería informática. Gracias por su atención y recuerden regalarnos un like si la información fue de ayuda y seguirnos en nuestras demás redes sociales que aparecerán en pantalla. Puedes revisar nuestras otras listas de reproducción, allí podrás aprender muchas otras cosas sobre ingeniería y tips ecológicos.